Pasa a vosotros, muchachos, buenas noches. Estamos aquí iniciando el discipulado. Vamos a ver oportunidad para que saluden y los voy a anotar en el orden en que van llegando para que participen. A ver, micrófono abierto, adelante. Bendiciones, cambio. El hermano Alejandro Negrete desde Michoacán, cambio. Sí, hermano Jesús Walker desde Mexicali. Tengan buenas noches, cambio. Salvador desde Mexicali, Dios les bendiga. Paz de Cristo, Belén desde Mexicali. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Jesús Hernández desde Colima, cambio. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, Rosy, desde acá, desde Guadalajara. Buenas noches, Paz de Cristo. Paz de Cristo, en casa de hermanos Maales de San José, California, con ustedes. Paz de Cristo, hermanos, un saludo. Gabriel aquí de Dominicana, Dios los bendiga. Bueno, ahí está. Negrete. Fue Alex, Salvador, Belén, Ornelas, Rosy, Ismael y Gaby. Estamos en Lucas 11, muchachos. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, y ahí va la primera pregunta. Lucas 11, sobre la frase donde dijo el Señor, Lucas 11, 19 y 20. Pues si yo echo fuera los demonios en Belzebub, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. A ver, ¿qué significa esto de que si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros? Un comentario de cada uno de ustedes. Adelante, cambio. Bueno, pues también dice, escrito está, dice que el reino de Dios entre nosotros está. Ahora por el poder pues que Cristo ya tenía, pero recibió, ahora también a nosotros se nos dio oportunidad de tener poder en el reino de Jesucristo, porque estamos en el reino, Él es nuestro rey, por eso estamos en el reino de Jesucristo, y ahora pues por el dedo de Dios es porque en su nombre nosotros echamos los demonios y por su potestad de su poder. Cambio. Sí, Dios bendiga. Sí, pues yo no lo analicé mucho, pastor, ya tenía tiempo que no miraba este pasaje, me la pasé muy ocupado, pero voy a pasar en el comentario, cambio. Pues sí, más que por el dedo de Dios, el dedo es la figura del poder de Dios. Entonces, más si por el poder de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y como mencionaba la clase pasada, Cristo vino a liberar a los oprimidos, a sanar a los enfermos. Entonces es como parte de su misión. Camino. A ver, Salvador, Belén, Ornelas, Rosy, Ismael y Gaby. Si no tienen comentario, solamente digan qué pasa. Amén. Pasa, hermano. Paso también estoy en la escucha.
Bueno, no, pues yo veo que aquí los está a ellos confrontando porque les dice, si ustedes dicen que yo lo he hecho por Belcebú, entonces ¿por qué los echan vuestros hijos? Y ahí yo veo como que los está confrontando para decirles que los estaba echando por el de Dios y hacerles ver que el reino de Dios ya estaba ahí, que estaba en él y con él. Y cambia. Hermano, no quiero irme tan hondo y tan al oscuro, pero yo creo, bueno, yo veo aquí algo, dice aquí que, bueno, acusaban a Jesucristo de echar fuera a los demonios en nombre del Señor, y Jesucristo explica previamente que un reino no puede estar dividido. Podemos ver, por ejemplo, en la brujería y todo esto, como de repente alguien, afecta a otra persona y esta otra persona va con otro brujo, es decir, va con otro santero, va con otro hijo de Satanás y se hace una limpia, incluso hasta le propone, no, pero ahorita se la vamos a regresar y vamos a hacer, y este otro también le hace otro mal hechizo a esta otra persona que primeramente afectó a él. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que no es un mismo reino y no está dividido el de Belcebú, porque ciertamente estamos diciendo simplemente que están cambiando de un demonio a otro, nada más, vaya. Mas sin embargo aquí Jesucristo dice, yo echo fuera por el dedo de Dios, y ciertamente se ha acercado el reino de los cielos a vosotros, a ustedes, está diciendo. Es decir, él estaba afirmando que estaban diciéndoles que estaban mal ellos, y en nombre de quién estaba echando fuera. Es decir, solamente hay un nombre en el cual se echa fuera un demonio, y ese es en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Pero no se puede echar fuera en ningún otro nombre si no es el de Jesucristo. Lo demás sería solamente complicidad, como se da tanto, pues, la hechicería y la brujería. No sé si me voy a entender. Cambio. ¿Qué hora escucha más? Hermanos, pues yo también como muchos de los que dijeron, también aquí lo que yo capto, lo que entiendo, dice, ahora, voy a decir ahorita la pregunta porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Y ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, por medio de quien los expulsan, por eso ellos mismos los juegan a ustedes, pero si expulsando a los demonios con el poder de Dios, eso significa que llega a ustedes el reino de Dios. O sea que el reino de Dios está con nosotros, y al nosotros usar el poder de Dios, nosotros estamos a favor de Dios. Y es lo que yo puedo entender, que el poder viene de Dios. Sí, muy bien. Están bien sus comentarios. A ver, el dedo de Dios, chequen los pasajes paralelos, la figura del dedo de Dios o la indicación. En otro pasaje dice, si por espíritu de Dios, decía Jesse, si por el poder de Dios, que es lo mismo, es el espíritu de Dios, es el poder de Dios. Básicamente, como decíamos el discipulado pasado, se trata de la invasión de un reino sobre otro. Acuérdense que el diablo tiene el imperio de la muerte, es vencido por Jesucristo en el monte de la tentación, y luego viene la virtud y empieza a echar fuera demonios y a sanar enfermos. Entonces, en el verso 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Ahí está hablando de un reino, el reino de las tinieblas, que no puede estar dividido, ¿no? Pero si yo echo fuera los demonios en Belcebú, vuestros hijos o vuestros alumnos, la palabra hijo en este caso es alumno, ¿en quién los echan fuera? Ya dijimos que ellos tenían órdenes de exorcistas, ¿no? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto
el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, estoy llevando a cabo una invasión. El reino de las tinieblas está siendo derrotado, lo estoy desalojando. El expulsar fuera demonios, muchachos, en el nombre de Jesús, es una clara indicación de la llegada del reino de Dios a esa vida. Entonces, enseguida dice, cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee, mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Bueno, el más fuerte es Jesucristo, que viene y derrota al enemigo, y entonces empieza a liberar a la gente. Aquí hay un reto que nosotros tenemos que encarar. Si nosotros somos parte del reino de Dios, somos alumnos del reino de Dios, predicadores del reino de Dios, es inevitable chocar con los demonios. Una congregación, una iglesia que no choca con los demonios, que no los echa fuera, realmente no está cumpliendo o no tiene la característica esencial de las señales del reino. Porque echar fuera los demonios y sanar enfermos en el nombre de Jesús son las dos características esenciales de la obra del reino de Dios en las personas. Acuérdense que el enemigo más formidable del ser humano es la muerte, y ya fue derrotado. Las enfermedades son parte del imperio de la muerte, porque muchos de nosotros vamos a morir por enfermedad. Algunos moriremos por accidente, pero la gran mayoría vamos a morir por enfermedad. Y aún los que vayamos a morir por vejez, va a ser porque nuestro cuerpo, nuestro sistema, se va a desmoronar, y con cualquier gripa te vas a morir, tú y yo. Entonces, ahora aquí viene la pregunta, ¿no? Aquí viene la pregunta. Bueno, voy a hacer la pregunta más adelante. Vamos a la tarea, muchachos. Nos vamos a Lucas, capítulo 9, que esa fue en la tarea. Estudiar Lucas, capítulo 9 y capítulo 10. Y Lucas 9:1 dice, y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios. Mire qué declaración tan bonita. Les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. A ver, aquí viene la primera pregunta. El Señor no le da a todos sus discípulos virtud y potestad o autoridad, poder y autoridad, sino a los 12 que había escogido. Y la virtud o el poder y la autoridad fue sobre todos los demonios. Y también para sanar enfermedades. A ver la pregunta en el orden. ¿Qué es más fundamental o más decisivo, más importante? ¿Echar fuera demonios o sanar enfermedades? En el orden. Voy a formularla otra vez. Tenemos dos actividades, echar fuera demonios y sanar enfermedades. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más decisivo? ¿Qué es más fundamental? ¿Echar fuera demonios o sanar enfermedades? ¿Qué piensan ustedes? Adelante con sus comentarios. Cambio. La palabra en Marcos 16:17 dice que en su nombre echarán fuera demonios, y si tuviesen las manos se sanarán y echarán fuera demonios, y si tuviesen pecado les serán perdonados. Pero yo pienso que echar el demonio es más importante, porque pues se sana lo que es el espíritu. Tal vez la enfermedad, está enferma la carne, pero lo principal
es que se sane el espíritu. En el templo, en el estanque de Bethesda, dice que yacía multitud de paralíticos, pero Jesús solamente sanó uno y no todos los demás. Entonces para mí lo más importante es echar fuera demonios. Cambio. Pastor, por eso nos hizo una pregunta muy muy complicada, porque cómo podemos dividir, ¿no? Pastor, pues claro, la situación, ¿no?, muy crítica, muy triste. Es una persona que esté, pues, su cuerpo poseído por un espíritu malo. Es una situación muy triste, pero creo que en cuanto a la humanidad en general, creo que el hombre es más tocado por la enfermedad. Y bueno, en cuanto a la enfermedad, recuerda aquel paralítico que le dijo que lo querían sanar y que dijo él: primero da tus pecados, te son perdonados. Y bueno, y también recitando lo que dijo Santiago, ¿no?, que oráramos por el enfermo y si hubiera pecado iba a ser perdonado. Entonces veo yo, pastor, que cuando una persona ejercita su fe en cuanto a una necesidad física, como que ahí es una entrada muy poderosa, ¿no?, para el evangelio, es el creer, ¿no?, aceptar la sanidad. Y en cuanto a los demonios, pastor, no, pues no sé qué decirle. Como lo digo, se me hace uno de los estados más tristes, pero no sabría decir qué es más importante. Cambio. En efecto, no sé si sea uno mayor que el otro, tal cual, porque también iba a citar el texto ese donde el Señor hace énfasis en antes de hacer la sanación, es como que el perdón de los pecados. O sea, ese lo llamaría como el punto número uno. Y entre echar fuera demonios y sanidades, creo que por como está escrito en la Biblia, los órdenes, y diría que echar fuera demonios, pero así un texto que lo diga de forma contundente, no tengo. Paso. Cambio. Bueno, hermano, yo creo que es dependiendo de cada necesidad, que yo creo que cada caso es diferente, pero por dar una respuesta, yo creo que pues primero ser liberado, ¿no?, de las tinieblas del mundo espiritual, que es lo que el Señor primeramente quiere, que seamos liberados del reino de Satanás. Y también puede, no sé, es una duda, o yo creo también que muchas veces hay enfermedades que son por demonios. Cuando Jesús le decía a los fariseos que sobre esa mujer, dice que ustedes sacan su buey, su asno y la dan de beber, se ha manchado, y no es necesario que esta mujer, que también es hija de Abraham, sea estaba Satanás, la tiranía, estaba con esta enfermedad, sea liberada también en día de reposo. También ese es mi comentario. Yo tampoco tengo un texto, pero estoy de acuerdo con los de que es más importante lo de los demonios, y igual no la respuesta como lo que dijo el hermano Gabriel, porque va involucrado la mente y también el espíritu de la persona. Yo, bueno, me quedé pensando como para que venga el reino de Dios y le des el pan de salvación a alguien. Un enfermo lo puede recibir, pero un endemoniado que tiene su mente atrapada no lo puede recibir. Entonces el reino se hace presente cuando se vence primero las tinieblas y luego ya lo recibe la persona. Pero tampoco tengo un texto con que fundamentar. Cambio. Pues definitivamente, pastor, lo más importante es sacar fuera el demonio, pastor. Dado que alguien que está endemoniado pues no puede heredar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en su ser, en su corazón, mi hermano, está tomado por una persona así. Mas sin embargo, alguien que ha sido ministrado y ha expulsado al mal de su ser, incluso esta persona pues recibió a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces esto quiere decir que ha pasado de muerte a vida, ahora tiene vida eterna. Posiblemente no se libre del cáncer, del diabetes, de lo que se gusta, pero bueno, sabemos que esta vida es efímera, esta vida es pasajera. Lo que nos interesa es lo que hay adelante.
Vemos, por ejemplo, que incluso Jesucristo nos recomienda pues no hacer tesoros en la tierra, mejor hacerlos en el cielo, donde los jeans o el óxido no les vaya a afectar, donde la polilla no les puede afectar nada a tus riquezas. Es allá en el cielo, las cosas que trascienden, las cosas que verdaderamente valen la pena. Pues cuánto más, si eso nos lo recomienda nuestro Señor Jesucristo, cuánto más, pues vaya, no solamente trabajar para Cristo en nuestra vida, sino también, ahora sí que estar santificados en el Señor, estar con nuestro corazón lleno de Cristo y alejados de todo el mal y libres de todo el mal. Entonces, podemos leer Apocalipsis, podemos leer otros libros y no dice ni los que tienen cáncer, ni los diabéticos, y de los que padecen VIH no harán el reino de los cielos, sino los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los que se echan con varón. Entonces es más importante sacar fuera al demonio y que Cristo reine en nuestros corazones que pues también recuperar la fe, recuperar la salud, perdón. Cambio. Sí, recuerdo un texto que dice que el Dios de este siglo a él se le encendido los ojos para que no les resplandezca el evangelio. Entonces yo veo que el hecho de sacar de demonios es más importante. Y estaba buscando un texto que decía Pablo, decía él que aunque este cuerpo se deshiciere, pues el espiritual va de más a más. Nada más que no lo encontré, si lo encuentro se los paso. Pero yo voy a ver que es más importante echar fuera de demonios, porque este cuerpo tiene que irse de cualquier forma pues de cualquier enfermedad. Si encuentro un texto, se los paso por aquí. Amén. Papi Cristo, yo no estoy totalmente seguro, pero voy a dar mi opinión. Yo creo que son igualmente los dos importantes. Los dos son muy importantes, son igualmente importantes, porque la palabra de Dios nunca dice que uno es más importante que el otro, que echar fuera demonios es más importante que enfermedades más que demonios. El Señor nunca da claramente eso. Y también en las dos tenemos ejemplos cuando Jesús sana enfermedades. Con los que tienen lepra solo vuelve uno a darle gracias a Jesucristo. Y con demonios también, cuando Jesús sana a demonianos, no hablan mucho de la condición de la persona después. Pero yo creo que también estos dos modos son muy importantes y efectivos para poder traer salvación a la vida de las personas que el Señor toca. Los que sanan pueden creer y tienen fe y son para la gloria de Dios. Así también como el endemoniado Gadareno, que es liberado y su vida es transformada y es creyente de Dios después. Pero yo creo que los dos, el ser liberado por los demonios y el ser sanado de enfermedades, son igualmente importantes, en mi opinión. Amén. Sí, hermanos, yo igual no quisiera repetir lo que ya todos han dicho, ¿no? Pero yo pienso que al momento de echar fuera demonios, estamos atacando directamente lo que es el reino de Satanás, que es lo que estamos hablando. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, potestades, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es un poquito más importante. Desconozco si sea verdad, pero en mi opinión pienso que sí es más importante el liberar de las personas de los demonios, porque estamos atacando directamente al enemigo. Y igual,
tampoco desconozco si las enfermedades pudieran venir por causa del enemigo, pero yo pienso que Dios le puede permitir a una persona que venga una enfermedad y morir por causa incluso de esa enfermedad, mas sin embargo dudo que alguien endemoniado pueda ser salvo también. Ándele, aquí el Gaby cerró muy bien. Sí, definitivamente, si ustedes hacen un estudio, muchachos, es más fundamental echar fuera los demonios por muchas razones. En primer lugar, por ejemplo, dense a la tarea de examinar todos los pasajes y siempre aparece el choque con los demonios, aclarando que la palabra demonio no es la correcta, no, aquí viene la palabra daimon del griego. La palabra correcta es espíritus malignos o espíritus malos o espíritus inmundos, pero vamos a usar la palabra demonio, que es más conocida. Dice, estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios. Y al último dice, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Es bien sencillo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es más importante o más fundamental? La Biblia dice que nosotros somos seres tripartitos. Dice en el libro de Tesalonicenses, en la carta a los Tesalonicenses, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado íntegro para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es muy claro cuando viene ministrando al espíritu del hombre, al alma y al cuerpo. Ministrar al espíritu del hombre es que se arrepienta de sus pecados. El mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, allí una persona puede ser perdonada de sus pecados, aunque esté enfermo de lo que sea. Ahora bien, si tiene una perturbación en el alma, es decir, que ya la zona de la perturbación puede ser que lo están atormentando o lo están engañando, o ya definitivamente el espíritu malo tiene tal autoridad sobre su vida que le toma la mente, ¿no? Y muchas veces le echan el fuego o en el agua para matarlo. Esos son casos extremos. Entonces una cosa es el tormento que puede traer un espíritu del mal, el acoso, las dudas en la mente, las voces, ¿no? Y otra cosa es ya cuando le logra tomar la mente y la persona ni siquiera sabe lo que hizo, ¿no? Son casos extremos ya de posesión demoníaca, por llamarlo de alguna forma. Después vamos a entrar en el tema. Pero estamos hablando de que un espíritu malo domina su vida, no le deja hacer las funciones necesarias de la vida diaria, le estorba en sus relaciones interpersonales, destruye los vínculos sociales con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Ya yendo más allá, le puede tomar la mente para que se corte, para que se haga daño, para que se aviente en fuego, para que se aviente en agua. Pues ya estamos hablando de una cosa más grave, ¿no? Pero la zona más remota o la zona más, pudiéramos decir, la última zona, la que menos importa es la de este cuerpo, porque este cuerpo está vendido al pecado. El único que fue libre de toda enfermedad fue Cristo Jesús, y hasta eso que Cristo la probó. Él llevó nuestras enfermedades, dice el profeta, y creemos que en el tiempo que estuvo ahí orando en el Getsemaní, cuando caían como gotas de sangre, muchos comentaristas, y yo estoy de acuerdo con eso, opinan que sintió los síntomas del cáncer, del SIDA, los catarros, las embolias, todo se vino sobre él, y por eso estaba sudando gotas como de sangre, porque él llevó nuestras enfermedades, aunque no las padeció como víctima. Eso debe quedar claro. Ni siquiera las bacterias pudieron tocar su cuerpo cuando estuvo 3 días y 3 noches
ahí en la tumba, ¿no? Acostado, su cuerpo recostado, envuelto en lienzos. Pero nosotros sí tenemos un cuerpo vendido al pecado, envejecemos, por lo tanto, no es lo mismo estar enfermo de una embolia, estar enfermo, te falló tu cuerpo, tienes alguna deficiencia, a que un espíritu del mal que tiene conciencia y que blasfema la palabra de Dios y se opone a la obra de Dios, esté dominando tu vida. Por eso dijo el Señor, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado. Ahora recuerden que el último enemigo o el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Nosotros vamos a morir de viejos, de accidente o de alguna enfermedad. Y eso no quiere decir que no estemos en el reino de Dios, porque lo último que va a ser redimido, muchachos, así como ustedes lo comentaron, es el cuerpo. Ahora, yo cuando hablo de importancia, no estoy hablando de a quién atender primero o a qué le vamos a dar más importancia a nosotros. Nosotros vamos a orar por el enfermo, por el endemoniado, o el atormentado, como venga de Dios. Me refiero a la importancia en el sentido del reino de Dios. Como dijo Gabriel, y te felicito, Gabriel, un siervo de Dios puede morir enfermo y morir en fe, pero no debería morir endemoniado, porque entonces ¿dónde está la autoridad de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios en la vida de esta persona? Definitivamente, en lo que toca a lo fundamental, a lo esencial, primero la gente fue liberada de los malos espíritus y después fueron sanados de sus enfermedades. Los pasajes que hablan de echar fuera demonios y orar por los enfermos siempre llevan ese orden. En mi nombre echarán fuera demonios. Aquí lo volvemos a ver. Lucas 9. Juntando a sus 12 discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Pero fíjense cómo en primer lugar les da autoridad sobre los espíritus del mal. Bueno, no sé si quedó claro, muchachos, algún comentario de forma aleatoria. Pues sí, bueno, verdad que eso es lo más importante, porque hay veces que mucha gente pues quiere venir, como unos hermanos comentaron, quieren venir al Señor ya contando desahuciar, ¿verdad? Y como diciendo, si el Señor me sana, pues yo le creo, ¿verdad? Y eso es como una falta de respeto hacia el Señor, porque primero es creer y después podemos ver los milagros. Entonces, porque así me pasó pues a mí, yo quería como cuando veo un enfermo, orar por él y que el Señor lo sanara para que la persona creyera, pero la verdad que el Señor quiere primero que crean para que después puedan ver su gloria y su poder. Cambio. Sí, pues yo estoy de acuerdo, pastor, sin duda. Creo que el estado pues más terrible es el de los demonios, porque o sea, se puede manifestar en formas muy terribles e imaginables, ¿no? Como aquel gadareno pues que tenía legiones. Entonces son cosas muy extremas, pues, muy extremas que no nos podemos imaginar cómo funcionan en el espíritu, ¿no? Entonces sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? En cuanto al estado, peor estado pues sería el endemoniado. Cambio. Sí, sería vergonzoso que el diablo esté tomando la boca, la mente de un hijo de Dios. Oiga, ¿cómo es posible? Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está? Sin embargo, el siervo de Dios puede estar enfermo de algo, como Pablo enfermó, como Timoteo enfermó. Toma un poco de vino para tus continuas enfermedades estomacales. Es que lo más importante es el espíritu. Después viene la mente o el alma. Y por último el cuerpo, ¿no? Pero acuérdense que todavía la muerte
reina en nuestro cuerpo mortal, porque ese va a ser el postrer enemigo que será vencido el día de la resurrección. Habla en Romanos capítulo 8, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo se puede enfermar y de hecho pues va a morir de todos modos, ¿no? Pero no podemos morir endemoniados, porque ¿dónde estaría el poder de Dios? Entonces se destacan tres cosas, tres áreas: ministración al espíritu, al alma y al cuerpo, y la menos importante, o la que está en último lugar, es el cuerpo. Ahora noten aquí dos cosas: juntando a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad. Hagan la diferencia, muchachos, entre poder y autoridad. A ver, ¿por qué aparecen estas dos? Y es que a veces tenemos autoridad sobre los demonios, pero no tenemos virtud. Nos falta virtud, ¿no? Aunque la autoridad la tenemos. Y número dos, aparecen las tres zonas, cuando dice: echen fuera demonios, sanen a los enfermos y prediquen. La predicación va directo al espíritu, para que la gente se arrepienta. Entonces la administración es tripartita: al espíritu, al alma y al cuerpo. Y les dice, verso 3, no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno, y en cualquiera casa en que entréis, quedad allí, y de ahí salid. Y luego dice, y saliendo, verso 6, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bueno, ahora quisiera, por favor, a ver, ¿quién quiere leernos? ¿Quién quiere leernos ahora el capítulo 10? Lucas 10, del 1 al 9. Lucas 10, del 1 al 9. ¿Quién se lanza con la lectura? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies en la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, nuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongáis delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Cambio. Bueno, para que vean que es la invasión de un reino sobre otro, allá en el capítulo 11 leemos: si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, o les aseguro que el reino de Dios ha llegado a vosotros, o la autoridad de Dios, porque el reino es quién es el bueno aquí, ¿no? Quién es el fuerte, quién es el que gobierna. Pero no solo echar fuera a los demonios es una evidencia de que el reino ha llegado, o de que la autoridad de Dios ha llegado, sino también sanar a los enfermos, verso 9, que en ella hubiere, y decirles: se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque la enfermedad es la marca de la muerte, ¿no? La manifestación de la enfermedad es un signo de la muerte. Todas las enfermedades
que hay son acciones de muerte, son para muerte. Y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces el hecho de que el Señor sane de forma sobrenatural significa que un poder mayor ha venido a contrarrestar a este formidable enemigo que se llama la muerte. Imagínese usted un cáncer mortal, un SIDA, que nosotros hemos visto la sanidad de cáncer, de SIDA. Es signo de que un poder mayor, un poder dador de vida, cuando la persona iba a la muerte, por el nombre de Jesús, se le da vida, ¿no? Y aquella operación de muerte se desvanece. Ahora, hay que tener en cuenta que algunas enfermedades son sanadas por los médicos. Hay remedios para sanar de muchas cosas, para que vean que la mano del hombre todavía puede operar sobre el cuerpo, pero no hay acción para ser liberado de un espíritu malo con algún brebaje, con alguna cosa que el hombre pueda hacer, porque ahí estamos hablando ya de la acción de espíritus que no van a sujetarse a un brebaje o cosas así, sino la autoridad del nombre de Jesús. Pero tanto echar fuera demonios como sanar enfermos tiene que ver con la autoridad del reino, aunque más es echar fuera demonios. Ahora, hermano Ornelas, verso 17 al 21, Lucas 10, 17 al 21, ¿cómo leemos por ahí? Cambio. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A ver, aquí va la pregunta, muchachos. El que la quiera contestar aquí de los discípulos. Lucas 10, 17. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, puede parecer muy obvia la pregunta, pero la voy a hacer de todos modos. ¿Por qué dice, muchachos, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? ¿Por qué dicen así? Cambio. A ver, ¿quién quiere participar? Acaban de practicarlo, invocaron el nombre de Jesucristo y los demonios salieron y acababan de experimentar algo nuevo que ellos no sabían y miraron el poder de Dios. Cambio. Hermano, yo pienso, hermano, que a diferencia de esta misión de los 70, cuando mandó a los 12, a los 70 no les dijo que sacaran los demonios, nomás dijo que sanaran enfermedades y que predicasen. Mas sin embargo, cuando se predica, como dice, cuando estamos predicando, estamos sirviendo el reino y pues el enemigo se manifiesta. Entonces yo pienso que pasó esto de que predicaron la palabra y se le mostró el enemigo y pues le tuvieron que echar enfrente y lucharon en el nombre de Jesús. Amén. Sí, yo creo que al decir aún los demonios se sujetan a tus nombres, como decir, como reconociendo que son
el extremo, ¿no? Como dice usted, el lado opuesto, como el gobierno antiguo y como decir, tenemos poder y aún ya el extremo, también hasta estos también en tu nombre, todo te obedece, Padre, todo, aún los demonios. Cambio. Bueno, a ver, Salvador tiene razón. A ver, vamos a hacer, ya se nos va a acabar el tiempo, muchachos, nos quedan 12 minutos, pero vamos a hacer la diferencia entre la autoridad que les dieron a los 12 y la autoridad que les dieron a los 70, o el ámbito de autoridad. A ver, fíjense bien, en Lucas 9, juntando sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos. Fíjense bien cómo leen, porque este discipulado se llama, ¿qué está escrito? Sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Fíjense que no hay demonio que se quedara fuera de la autoridad de los apóstoles. Y los envió que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Pero son todos los demonios y sanar enfermedades. Bueno, pero a los 70 no. A los 70 nada más les da autoridad para predicar. Y en el verso 9, y sanad los enfermos que en ello hubiere, y decirles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nunca les dio Jesucristo autoridad a los 70 para echar fuera demonios, y mucho menos todos los demonios. Entonces, cuando ellos van a predicar, pueden orar por los enfermos, pero no pueden orar por endemoniados. Sin embargo, como dijo Salvador, cuando empezaron a predicar, se enfrentaron con los demonios y ellos vienen asombrados. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces el Señor, en el verso 18, dice como que Él ve una operación en el espíritu, ¿no? Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Entonces en el verso 19 ya les da la autoridad. He aquí os doy potestad. Fíjese bien, muchachos, que apenas en el verso 19, ahora sí Jesucristo les da la autoridad, pero no sobre todos los demonios. Miren, les voy a leer el verso 19 para ver cómo lo entienden, porque allá dice sobre todos los demonios, y acá dice, he aquí os doy potestad de pisar, de hollar sobre ciertos géneros. Fíjense bien, serpientes, y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto está bien interesante, ¿eh? Bien interesante el verso 19. Quiero que me digan la diferencia de Lucas 10:19 a Lucas 9:1. A ver, ¿quién se anima? Adelante. Bueno, por lo visto no hay comentarios, pero entonces el comentario es el siguiente. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay mucha gente que a mí me ha preguntado si cada creyente en la iglesia, en todo el mundo, cada hijo de Dios puede echar fuera demonios.
si cada uno, hombre o mujer, puede echar fuera un demonio. Realmente no, hermanos. Esto se trata de autoridad dada por Dios. Vemos que a los 12 apóstoles les dan autoridad sobre todo demonio para echarlo fuera. Y se habla de autoridad y virtud. A veces tiene la autoridad el hombre de Dios, pero no tiene la virtud necesaria por culpa de él mismo, ¿no? Pero hablando de lo que son los hijos de Dios, podemos afirmar que cualquier creyente con suficiente fe tiene potestad para pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada lo dañe. Porque si no, no estaríamos protegidos. Cualquier espíritu del mal es inferior a un hijo de Dios. Y no se debe de asustar. El hijo de Dios no tiene que ser un pastor, un evangelista famoso, un apóstol, un enviado de Dios así, con un llamado especial en este siglo XXI, como para temerle al enemigo, o para no temerle, perdón. No, porque todos los hijos de Dios tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Pero la realidad es que no todos echan fuera a los demonios, aunque todos tienen la protección de Dios para que no los dañe. Los ha dañado porque se asusta, le falta la fe, desconoce la Biblia, ¿no? Pero la verdad es que esta es cuestión de autoridad dada por Dios. Entonces, no es lo mismo tener autoridad sobre todo demonio a tener potestad de poder pisar serpientes y escorpiones y que te haga daño. Tener autoridad sobre toda fuerza del enemigo sin que nada te dañe. Es diferente, hermanos. Y esto que está escrito aquí corresponde a la realidad. Claro que hay actos de fe, ¿no? Hay actos de fe. Y yo he visto hasta niños echando fuera demonios. Una pregunta más fácil, creo que vamos a ahondar en el siguiente discipulado sobre el mismo punto para bajar a la práctica esto de los malos espíritus y las enfermedades. Dice en el verso 20, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bueno, hasta aquí el discipulado, muchachos. Finales comentarios, si tienen algún comentario o alguna pregunta, vamos a seguir con el tema el próximo jueves, si el Señor nos presta vida. Adelante en el orden que tenemos: Negrete, Alex, Jessy, Salvador, Belén, Ornella, Rosy, Ismael y Gaby. Y despídanse de una vez. Adelante. Pues yo quisiera despedirme con una pregunta. Entonces, no sabemos a veces echar los demonios, o por qué a veces no se sujetan, aunque tengamos fe, pero si no los podemos echar, hermano, es porque no sabemos cómo dirigirnos o qué es lo que pasa, porque hay hermanos pues que sí tienen esa virtud y hay hermanos que no y no se atreven. Entonces, ¿a qué se debe eso, hermano? Esa es mi pregunta. Cambios. La vamos a contestar en el siguiente discipulado. Adelante, hermanos. Amén, Dios los bendiga, hermanos. Pues de mi parte estuvo muy bien la clase, hermanos, y como siempre es un gusto estar escuchando todos sus comentarios y estar aprendiendo de cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga, Dios los cuide y los guarde. Me despido desde acá, desde Michoacán. Dios los bendiga. Amén, muy interesante el tema. Igual, o sea, no estoy como completamente satisfecho. Voy a investigar más esta semana con respecto de los estos 70, pero en general estuvo muy bien. Que tengan buenas noches, hermanos. Es siempre un gusto estar con ustedes. El Señor los bendiga. Cambio. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos, y buenas noches. Y faltó la música de Misión Imposible. Bueno, nada más para ver si lo entendí bien. Bueno, la verdad no lo entendí bien, pero lo que he como asimilado, aterrizado un poquito, es que
a los 12 se les dio la autoridad y el poder, no sé si se deba la virtud y el poder por el ministerio, por el trabajo. Creo que hace 1 o 2 clases habíamos hablado de eso, ¿no? De que había como niveles en las jerarquías demoníacas y también qué tanto avanzadas dependiendo de lo que fuiste llamado por el Señor. Y a los 70 es como parte de la promesa del creyente. Me acordaba del Salmo 91, sobre el león y el áspid pisarás, oirás la crechero del león y todo eso. Entonces, pero en el Salmo 91 viene como parte de la protección divina. O sea, tienes la potestad porque creíste y estás cubierto por la sangre de Cristo, pero no porque tu trabajo específico sea echar fuera demonios, como en este caso a lo mejor sí era el de los 12, ir anunciando el reino de Dios de esta manera, y para todos los demás pues nada más era como parte del respaldo del Señor. Bueno, hasta ahí, en eso me quedé pensando. Que Dios los bendiga. Saludos desde Mexicali, Cambio. Me retumba mucho en la cabeza el texto bíblico que dice, hay una clase de demonios que solamente salen con ayuno y oración. En base a la luz de lo que vimos hoy en la escritura bíblica, mi comentario final y la poca experiencia que he tenido, pues que Dios me da la oportunidad de trabajar en las cosas de Él. Básicamente, hermanos, hay quien tiene la virtud y todo, pero también algunas veces el Señor te permite o te pone en algún lugar donde puedes ayudar a una persona, es decir, por ejemplo, un enfermo, una persona que tiene algún malestar físico, vaya. Nosotros podemos orar a Dios y pedirle a Dios con toda fe, con toda sinceridad, con toda humildad, vaya, porque estamos refiriendo, acercándonos a Dios, que sane a esta persona, y esta persona recibirá su sanidad conforme a su fe y también conforme a la voluntad y el plan perfecto de Dios. Así mismo, hermanos, creo que de repente te puedes topar con algún potestad de celestial, con algún, para cada pronto, con algún chamuquillo, algún diablillo, y tal vez no sea lo tuyo, mas sin embargo el Señor él es el que hace la obra, vaya, no nosotros, y en cuanto a Él está haciendo la obra, pues hace que se someta a Él que te está acompañando, Él que está haciendo la obra, Él el que sana al enfermo, el que levanta, el que consuela, el que hace todo. Entonces, yo creo que a nosotros nos queda más que ir y hacer lo que viniera en nuestra mano de hacer. Ya Dios decidirá cuál es su perfecta voluntad y cuál es su plan divino para cada persona. Jesús Hermanas, desde Colima, México, que pasen buenas noches, que Dios los bendiga. Cambio. Padre Cristo, no sé si estoy pisando a alguien, pero igual, me quedo un poquito a gusto con lo que es el tema. Ciertamente tenemos la autoridad, y esto literal es una guerra, ¿no? Es una guerra en contra del reino del enemigo. Por lo tanto, tampoco no es algo que debemos tomar a la ligereza, y no es un juego. Y es por eso que debemos de prepararnos y estar firmes en el Señor, para que sea su voluntad darnos el poder y la autoridad sobre los demás, ¿no? Que sea su voluntad. Y pues sería todo, hermano, de mi parte, y muchas gracias, hermano Gama, por los estudios. Nos vemos en la próxima sesión. Dios les bendiga. Estaba viendo que el hermano Ismael entraba, más como no entro, pues ahorita entro. Sí, fue un tema muy importante, y me quedé pensando entre los 70 y los 12. Después vemos con más calma y con más detalles eso para que nos quede más claro. Y también las personas que se les manifiestan demonios, pues ya es un caso extremo, pero también vemos que las personas que no tienen a Cristo están siendo
utilizadas en el reino de Satanás. Y desde el principio que vimos el texto, ¿no?, que dice, si yo, decía Jesús, si yo vengo es que, y si por el dedo de Dios se han echado los demonios, significa que el reino de Dios ha llegado. Y me estaba acordando de un texto, quiero compartírselos. Dice que, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. O sea, si no estamos en Él, estamos en las tinieblas, del reino de las tinieblas a su luz. ¿Cómo? Si no estamos si las personas no están en el reino de Dios, están en el reino de las tinieblas. Entonces, cuando predicamos su palabra, cuando predicamos su mensaje de evangelismo, creo que también estamos haciendo esa lucha contra ese reino que viven las personas por estar en el reino de las tinieblas, y llega al reino de la luz, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es un reino, ¿cómo le puede llamar? Quizá no se ve así manifestado a lo fuerte, y creo que las luchas pues también más fuertes son las que son simuladas, que la gente piensa que está bien, pero vive en el reino de las tinieblas. Es una forma también de hacer ataque a los enemigos, al enemigo que tiene la potestad en estas personas que no tienen al Señor. Y bueno, fue un gusto estar por aquí, y ya nos tenemos que poner a estudiar más. Bueno, yo lo digo por mí, porque hay cosas que no entiendo, no me quedó muy así, pero bueno. Buenas noches y gracias por su tiempo, Pastor Gamaliel. Que descanse. Amén. Bendiciones, papá Fernández de San José, California. Fue una clase muy detallada, viendo cada coma, renglón, y como dices, tienes cómo está escrito. Y hay que poner mucha atención a los detalles que dice la palabra de Dios, a quién es de poder, a cuántos es de poder. Y quiero seguir a aprender y a escuchar a ustedes, hermanos, muy buenos puntos. Y que el Señor me los bendiga y que tengan una noche. Bueno, gracias muchachos por atender a la palabra de Dios. Para mí es un honor tomar la palabra de Dios en mis labios y transmitir lo que el Señor nos ha mostrado en la escritura y en la práctica. Nos vemos el próximo jueves. A ver. Dios les bendiga.